Kama la Miguel, pues yo soy de una comunidad que es de, español, pero como yo escuchaba que mis hermanos y toda la comunidad pues hablaban en lengua náhuatl, pues fui aprendiendo y ahora pues lo hablo también. Tlan, Beto, Pashta Katzinil, Kinkali Shakaslipa, Nicola, Katsi, y fui aprendiendo la lengua náhuatl durante mi crecimiento. Muy bien. Eh, Dentro de tu comunidad, ¿se sigue hablando la lengua náhuatl en estos días? Sí, bueno, pues sí, la gente habla náhuatl, o sea, toda la comunidad habla náhuatl, pero a los niños, a los jóvenes ya les hablan en español. Oh, muy bien, muy bien. Y pues el compañero Beto también da talleres, hace traducciones en lengua náhuatl. Cuéntanos, Beto, ¿cómo ha sido tu experiencia? Llevo acá en la academia un año, justamente un año ya. Y bueno, en la academia es un lugar pues chido, ¿no? Donde pues hay muchas personas que hablan diferentes lenguas y sobre todo pues hay también está la lengua náhuatl. Saludamos a Paula, a Maribel, al maestro Victoriano, a Luis Gerardo, a Yoltsin y también sus variantes, como por ejemplo el maestro Félix, que es del sur, la maestra Mariana, que es del centro, Luis Donaldo también, que es del sur. Entonces, pues sí compartimos las varias cosas, varias palabras, y bueno, con ellos platico la lengua náhuatl. Muy bien, Beto. Ahorita nos acabas de mencionar que hay variantes en la lengua náhuatl. Nos mencionaste al maestro Félix, a la maestra Mariana, a Paula, que creo que habla tu misma variante, ¿no? Pero con el maestro Félix, la maestra Mariana, que también son parte del equipo de la Beli, a quienes le mandamos un saludo. ¿Sí logras entenderte con ellos o ha sido muy complicado? Sí logro entender algunas palabras, pero de repente hay palabras que cambian. No tanto, pero sí cambia bastante. Muy bien, Beto. Sobre esto seguiremos platicando. También vamos a platicar sobre lo que vamos a hacer desde la academia ahora en esta edición de Cumbre Tajín, que lleva el nombre de Tapachahuán, alegría, alegría que une culturas, es el lema que se ha empleado para esta edición de Cumbre Tajín 2026. Vamos a hablar sobre las actividades que vamos a estar realizando allá, el compañero Beto, los compañeros que vamos a viajar al Totonacapan para poder convivir en estos días para las personas que son de allá o que vayan a visitar Cumbre Tajín en los próximos días. Bien, vamos a seguir platicando sobre esto, pero antes nos vamos con una pieza musical a cargo del trío Zarpazo Huasteco, que son originarios del municipio de Sosocolco, Veracruz, que se llama La Leva. Vamos a escucharlo y volvemos con más.
Sosocolco es muy bonito. Es un bello municipio y zona cafetalera, pasando por Xochimilco hasta el centro y la trinchera. Sosocolco es desvelada, es su feria patronal, es su feria patronal. Sosocolco es desvelada. Sosocolco es desvelada, es su feria patronal, es su feria patronal. Sosocolco es desvelada. Cabalta la Guasana, San Camando y el Caimán, y sus calles empedradas de belleza colonial. ¡Hola! Así cuando yo me muera, aquí voy a descansar. Ticactica. Tomasehualtatolhuan tlen chalchihuecatlali. En la penumbra de los bosques y en la memoria de los ancianos se ocultan nuestras deidades que cargan el peso de los mundos antiguos. Ellos son los guardianes, los creadores, los que dieron forma al agua, al fuego y a la vida misma. Bienvenidos a Xalakmakan, donde la voz de la tierra nos recuerda quiénes somos. Katseholi tutunaku, piama tiat nakalish latamat, chuwish puchina, wash puchina tiat, kingamashkianki latamatkan, kingamashkianki liwatkan, shlakata makalayaw kushi, tapu, chuputum tukuchanaw. Nachana amash puchina tiat, na makatatasanan, kumni na mashkiya takak, wash lakata, antak kimpulatamatkan, kinkalistakyawacanan, piputum kasis puchina, chukililakatayatkan. En la cosmovisión del pueblo totonaco, la tierra no es solo el lugar donde vivimos, es un ser vivo con espíritu y dueño, conocido como Espuchinatiyat, el dueño de la tierra. De ella nace la vida porque nos da el maíz, el frijol y todo lo que sembramos. También se cree que cuando una persona sufre un
Identidades siguen caminando entre nosotros. Esto fue Xalakmakan. Donde lo sagrado nunca termina. Los esperamos en la próxima emisión. Ashayan kashen paksikuyin kakasakasmat makon, kamalagapastagayan, peakasmatpatit, programa nikmawanikan, kintachuinkan, voces indígenas de Veracruz, kinkakasakasmatpatit, antak Radio Más, chunachana, nak Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas. Aquí, kawanian pi, lipashaw umatas ko hutukuta shawamash palakata, tamasi wakma kintachuinkan, nikuma ananko, antak kimpula tamatkan Veracruz, chunachana, kimpula tamatkan México. Bien, estamos en su programa Quinta Chuhuincán, Voces Indígenas de Veracruz. Usted nos está sintonizando a través de Radio Más y por las redes sociales de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas. Pues bien, como cada miércoles, pues es un orgullo platicar desde nuestra lengua materna, y pues también nos llena de mucha alegría estos trabajos que realiza Radio Más junto con la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas para fortalecer nuestras lenguas maternas, nuestras lenguas originarias que se hablan en el estado de Veracruz y pues también en México. Kan unu kinkata kachuinaman kintalakan beto ingali shakashiman nikulash la katsinit Nahua, tukutas kuhutlawayanta, naka Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, Spalakata Pipusua, tuku, Kantastuyacha, Amatas Kuhut, Spalakata Natamashi Waksha, Quinta Chuencan. Pues bien, estamos en esta plática con el compañero Beto. Como bien les mencioné, él es nahuablante y pues forma parte del equipo de la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas. Beto, si les puedes platicar a nuestro amable auditorio y a las personas que nos están pues sintonizando a través de Radio Más y de Facebook, ¿qué actividades realizamos ahí en la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas? Y gracias, Miguel. Pues como todos, nuestra misión ahí en la Academia de las Lenguas Indígenas es promover, preservar y fortalecer nuestras lenguas, ¿no? Que se habla en diferentes estados de acá, del estado de Veracruz. Y una de las actividades que yo realizo es los cursos que implementamos. Yo, por ejemplo, realizo el curso en lengua náhuatl, el básico. También realizamos traducciones, interpretaciones y bueno, pues tengo un programa también de radio que se llama Initos Catuartepegua en Radio V, en donde pues también colaboramos. Muy bien, Beto. Para ti ha sido, ¿cómo ha sido esta experiencia de realizar traducciones? Sabemos que desde la Beli pues nos llegan muchos documentos, ¿no? De distintas dependencias. A veces, en mi caso, para la lengua tutunacú, he encontrado como este desafío, cómo traduzco una palabra al tutunacú o cómo menciono algo desde el tutunacú que no tiene un equivalente en el español. Ha sido bien complicado. A veces te encuentras palabras muy técnicas que lo tenemos que pasar en la lengua y tenemos que buscar sinónimos. A veces ni a eso encontramos. Ay, ¿cómo se dice esta palabra? ¿Cómo andamos a veces preguntando con con las amigas, con los amigos, con los compañeros que hablan otras lenguas para poder interpretar algunas palabras que a veces no encontramos como el significado? Es un reto muy grande que a veces, pues, a veces yo tengo el error también de traducirlas literalmente. Y bueno, pues acá la compañera Paula que nos está escuchando, ella también forma parte de la Beli, a veces nos apoyamos nosotros para poder traducir algo. Y bueno, pues eso y otras cosas más que retos que se presentan durante las traducciones. Bien, Beto, desde tu experiencia, platícame un poco por qué es importante para ti, desde tu punto personal, fortalecer nuestras lenguas indígenas y qué retos enfrentan hoy en día nuestras lenguas indígenas. Yo creo que es muy importante la palabra, los saberes, las costumbres de nuestros pueblos, ¿no? Es muy importante concientizar a la población, sensibilizar que nuestra lengua está presente todavía, porque a veces se nos olvida, a veces como jóvenes, muchos jóvenes que pues se avergüenzan de hablar su lengua.
Entonces, pues ahí empieza como esta parte del olvido de, de hablar una lengua. Entonces yo creo que es un reto muy grande. Muy bien, Beto, claro que sí, es muy importante fortalecer nuestras lenguas indígenas, fortalecer nuestra cosmovisión, pues para seguir preservando, para que las nuevas generaciones pues también tengan conocimiento de esto. Queremos saludar a Dionisia Márquez Pascual, al maestro Félix Antonio Jauregui, a Ortiz Aide, quienes nos están siguiendo por la transmisión de Facebook. También queremos saludar a Jani Ramos López, también le mandamos saludos. Y por acá nos escribe la maestra Nelly. Buenas tardes, compañeros, saludos para ustedes y para los compañeros de las academias regionales de la ABELI. Entonces ahí saludamos a la maestra Nelly, quien nos está pues sintonizando desde la Torre Orgullo Veracruzano. Ella es subdirectora de investigación de la ABELI. La compañera Paula, que mencionabas hace un momento, Beto, nos escribe en lengua náhuatl, nos dice Piyali Noguampoyowan. ¿Qué quiere? Piali es el saludo general, ¿no? Exacto. Piali. ¿Y Noguampoyowan qué es? Compañeros. Compañeros. O Piali, ¿cómo le puedo decir? Piali No. Paula, ¿no? Piali. Pieli no guampo Paula. Piali Noguampo Paula es compañera Paula. Hola, compañera Paula. Piyali es el saludo general. ¿Qué significa para nuestro auditorio? Es un saludo que se utiliza como para todo, como para buenos días, buenas tardes. Es como un hola. Muy bien. Bien, pues ahí tenemos una palabra más que podemos ir agregando a nuestro vocabulario. Desde la lengua náhuatl se dice como piali. Piale. Bien, y para nosotros los tutunacús decimos Pajén o podemos decir Tlen, como lo decimos en la Sierra del Totonacapan. Ahí para que ustedes pues también vayan integrando estos saludos en nuestras diferentes lenguas que tenemos en la entidad federativa. Alejandra Rocha, saludos a Alejandra Rocha, quien nos dice que nos está escuchando desde Aguadulce, Papantla. Saludos para ella también. Bien, estaremos aquí revisando sus saludos y pues también si tienen algún comentario, alguna pregunta que puedan hacernos, pues estamos aquí para escuchar, leerlos y atender sus dudas y comentarios. Les comentamos que gracias a las actividades que hemos hecho desde la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, pues también vamos a estar presente en Cumbre Tajín en esta edición del 2026 que lleva como lema Alegría que une culturas. El nombre es Tapachawan, Alegría que une culturas, y pues el compañero Beto pues también va a estar ahí el próximo viernes vamos a estar realizando estas actividades. ¿Cómo te sientes, Beto? ¿Ya emocionado? Sí, ya emocionado y un poco con nerviosismo, ¿no? Porque es la primera vez que asisto a Cumbre Tajín. Entonces sí, como es la primera vez, siempre llegan los nervios, ¿no? De cómo empezar, con qué público me voy a encontrar. Entonces, pues eso. Muy bien, entonces sobre esto vamos a estar platicando, les vamos a decir qué actividades vamos a realizar, porque vamos a tener actividades, también un conversatorio por ahí que les estaremos dando más detalles a continuación, y también unas actividades lúdicas que vamos a estar realizando, así que si usted va a estar en esta edición de Cumbre Tajín el día viernes o el día sábado, no se lo puede perder porque en un rato más les iremos comentando lo que vamos a realizar. También el día de mañana quiero mandar un saludo a los del CRAM, de Papantla, quienes nos van a apoyar el día de mañana en la realización de la certificación en lengua tutunacú. Hay unas personas hablantes de lengua tutunacú, pues se van a certificar y el día de mañana estaremos en Papantla, en el CRAM, a quienes agradecemos profundamente por el apoyo que nos han brindado para realizar esta certificación en este espacio. También quiero aprovechar para decirles que la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas también realiza certificaciones para el dominio de las lenguas indígenas. Bien, sobre esto vamos a seguir platicando, pero ahora nos vamos con una pieza musical que se llama La Ladrona, y está a cargo del trío Herencia Huasteca del Totonacapan. Un saludo para este trío que son de Filomeno Mata.
Eres la ladrona que me robó el corazón que yo guardaba para mañana. Tú, ¿por qué razón? Sin consultar, me hiciste amar lo que es la vida. Me enamoré de ti. Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado. Trátalo bien, se lo ha robado. Cuídame, quiéreme, bésame, mímame. Mi corazón es delicado porque una vez fue lastimado. Trátalo bien, se lo ha robado. Cuídame, quiéreme, bésame, mímame así. Del Totonacapan. Eres la ladrona que me robó el corazón que yo guardaba para mañana. Tú, ¿por qué razón? Sin consultar, me hiciste amar lo que es la vida. Me enamoré de ti. Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado. Trátalo bien, se lo ha robado. Cuídame, quiéreme, bésame, mímame. Mi corazón es delicado porque una vez fue lastimado. Trátalo bien, se lo ha robado. Cuídame, quiéreme, bésame, mímame así. Tiene que estar, trátalo bien, se lo ha robado. Cuídame, quiéreme, bésame, mímame. Mi corazón es delicado porque una vez fue lastimado. Trátalo bien, se lo ha robado. Cuídame, quiéreme, bésame, mímame así. Ushint Ahmad, Xachivintín, Quimputaulancan, Veracruz. Nagpulataman li tutunaku lakolon li chuwenanko pinagkakiwin lamakol puskoyot. Shlakan lamalaktzulakchishkuwin tasiyako. Laklanka shakshakakan kasyako. Chulakman kalchishinko. Shlakan lamakol kakiwin. Pulak ni musing chunakpush. Shlakan lakateko kamananko. Namatseak na koyan mimaklakaskinat. Chunamaktsangka koyan spulak ni kakiwin. Shlakan ni makatatasaninanko. Kashman na makaksakoyan. Kung namaktsang kaputong koyan nakakakiwin ama puskoyot milimalakapustot misakat shlakatanin naktsangkaya. En la región de Totonacapan, el pueblo totonacú habla de los duendes, conocido como Puscoyut o Kiwinti. Se dice que son pequeños, de cabeza grande, parecido a niños o hombrecitos con barba. No son humanos, pero se parecen a nosotros. Viven en el monte, en cuevas, cerros y cerca de arroyos. Son traviesos, esconden cosas y a veces hacen que la gente se pierda en el camino. Muchos relatos cuentan que cuando alguien se desorienta en el monte, puede ser porque un duende lo está confundiendo. No hacen daño grave, solo asustan y enseñan a respetar la naturaleza. La tradición dice que, si alguien se pierde, debe voltearse la camisa para romper el encanto y encontrar la salida. Estas historias nos recuerdan que el monte tiene vida y que debemos caminarlo con respeto.
Pulataman litutunaku, witan putum tantlen nikumatalilakapasa sitkam, choshkote. Wama tantlinin limasiako nikulatan tumchakan lakatukway sipi antan nikushtanuma kushe. Shlakata shtamatsiaknit pilanch minitsen. Tantluwa takaslinin shtamakshtuputongo ama kushe. Chukashman ama chakan tlan tamakshtul. Chuama shkutish kashamputun ama kushe. Walak chishkuwin makneot chuchana talakmashtul kiliwatkan. Washlakata lauko akshnilay Pascua katuno pulataman tashtuy ama siya tatantlen sitkam nikumalilakapastakaw kinkilsukutkan. Ama tiku tantleko waleko talakanukan chuputsakoy tiku nakatlakne. Cuentan los antiguos relatos Totonacu que el dios Sol Chichiní ordenó ocultar el maíz en el corazón de un cerro para salvarlo de un gran diluvio que arrasaría la vida. Cuando las aguas se retiraron, ni el hombre ni los animales lograron recuperar el grano sagrado. Solo el pájaro carpintero, con paciencia y amor, logró abrir el cerro y devolver el maíz al mundo. En la celebración, el tejón, movido por la ambición, intentó robarlo y fue abatido, permitiendo así que el maíz volviera a sembrarse. Para honrar esta hazaña sagrada, el pueblo Totonacu ofrenda la danza de los tejoneros, conocida como Xcuti o Sitkam. Los danzantes, ataviados como hombres del campo y portando máscaras de madera y pañoleta de colores, recrean el mito, el cerro, el pájaro carpintero, el tejón y el cazador. La danza, acompañada por guitarra, violín y jarana, simboliza la eterna dualidad entre la luz y la oscuridad, entre la vida que se cuida y la ambición que destruye. Porque al danzar no solo se recuerda el origen del maíz, se le ofrenda el cuerpo, el aliento y el paso, para que la vida vuelva a nacer. Paap nambia pa iga kotsang hombia it kuyanghu muam animatia i omi he nyi chani he suktawich pa humnyom tanwagai pa iga odoy kita mo gyin odoy kim kita naskain tawuseyin tantekum sigami wich pa kotskom muam jaining mat pa chani he iwat pa iga michogoyin inchung hom muam jawu ap mi put hum nyi ang hom hempuk kim siga nagpa in kuam netung animatia ining mat pa chani ini naga ipa ipoma iga michagayin in mat muam juhka usangwi kui siga jany wat pa hempuk jachi in mat pa muam waab in pa muam miwas san hum nyom. Los Nuntacuyi cuentan que en las montañas y cerros habita el dueño del monte, conocido como Chani, a quienes en otras tierras llaman chaneques. Ellos son guardianes antiguos que cuidan los caminos, los animales y las aguas del pueblo Nuntacuyi. Cuando caminamos por el monte, debemos hablar con el Chani y pedirle que nada nos moleste, que nada malo nos ocurra y que podamos regresar con bien a casa. Si alguien entra al cerro sin dirigirle palabra, el Chani puede enojarse y hacer que esa persona se pierda sin encontrar la salida. Del mismo modo, cuando vamos a pescar en el río o cazar en el monte, es necesario conversar con el Chani y ofrecerle copal. Solo así nos permite tomar un pez o un animal para nuestro alimento. Si no lo hacemos, es posible que no logremos atrapar nada e incluso podríamos toparnos con peligros mayores como la mordida de una serpiente. La nâng họa ra quân nâng họa ra mốt ni cô mà nà e mốt ni nhị ye kia e ổ là lư kia nạ e kia que kia su octubre e cha nhị ye là hư nhị mưa ro e mà son là hư lư si mi e kia tông su noviembre mà ti lư ta nà là hư ra ro e cha là hư nhị mà nhị ye u này ha cha mưa la mà han sa cô là hư lư si mi mà ki ra cả e mà lea ha su mô tử nhị ye ít nhà là hừng lư lọ mới qua ta nhị quá ít kian tòn sự noviembre eta nhị lư mà ti mà giặt nã lư kia nã tự dĩ một cua là hừng ra rõ nã
chitsa tu che ito la lu ma emanengi ye musu hamana e munaku inya nia ilu huiza na tự yi mukukong. Dicen nuestros ancestros que, si no nos apresuramos en adornar nuestros altares a tiempo, nuestros difuntos lloran. El día 30 de octubre se empieza a colocar en los altares los dulces para los niños fallecidos. El 1 de noviembre en la madrugada se empiezan a ofrendar los alimentos. Esto porque los niños difuntos no deben de probar ni manosear la comida de los muertos adultos. El petate se coloca enfrente del altar porque es en donde los muertos descansarán y dormirán. El día 2 de noviembre llega la triste partida al cielo. Ya se van los muertos. La familia ha colocado un costal y un mecate en donde los muertos llenarán de todos los alimentos que les durará para todo el año. Con ellos llevan las velas que alumbran y guían su camino. Uma kakotanuna lipasyo umaging katakatsuin naman kintalakan beto antauno kin programakan ni kumawanikan kintachuinkan voces indígenas de Veracruz wishin antakash patpatit unuk Radio Más chuna chana anta Facebook shla Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas. Pashtakatsiniyao Radio Más, Ama Academia, Chpalakata, Pikinkamashkiman, Kiltamakun, Nakachuinanao, Uma, Sangalia. Nachanak, Pashtakatsiniyao, Ama, Tikukinkam, Kamaktaiman, Federico Ríos, Palakata, Nakakashpatatit, Anta, Kmimpuchuinkan, Kmiliaka Soklitkan, Chunachanak, Facebook, Palakata, Putum, Nakachuinanao, Chuna, Nakashmatau, Tukuta Kishuama, Uno, programa Kintachuencan, Voces Indígenas de Veracruz. Bien, pues seguimos en esta plática con el buen Beto y pues lo que les queríamos compartir en esta tarde es que el día viernes y el día sábado vamos a estar realizando unos talleres dirigidos a niños, a jóvenes y también para los adultos que nos vayan a visitar en esta edición de Cumbre Tajín Tapashawan, Alegría que une culturas. Y pues el compañero Beto estará realizando un taller el día viernes y el día en lengua náhuatl, y el día sábado pues estaremos realizando el taller, pero ahora con la lengua tutunacú. Beto, ¿de qué va a ser tu taller? Cuéntanos un poco. Mi taller va dirigido a infancias, a jóvenes, va a ser un taller de lengua náhuatl. Entonces, pues, ahí les estaremos esperando para que vayan a aprender un saludo, unas palabras que vamos a estar compartiendo de la cultura náhuatl. Va a ser el día 20 de marzo del 2026. ¿En qué horario, Beto? Empezamos a las 9 y terminamos a las 2 de la tarde. Muy bien, pues ahí vamos a estar con el compañero Beto. Les comentamos que estos talleres, tanto el de la lengua náhuatl del día viernes del compañero Beto, como el de la lengua tutunacú, que lo va a impartir un servidor, va a estar situado en las pérgolas, en el espacio que le dedican a las pérgolas allá en Cumbre Tajín. Ahí nos van a poder encontrar. Beto, nos platicabas hace un momento que es tu primera vez estando en Cumbre Tajín, y aparte creo que le suma mucho más interés, más nerviosismo esta parte de que no solamente vas como un público o como un turista, sino que vas desde la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas con esta labor tan importante que es dar este taller de lengua náhuatl. ¿Cómo te sientes? Me siento muy emocionado también, me siento muy emocionado, como hace rato te comenté, es mi primer taller impartiendo allá en Cumbre, entonces pues espero mucha audiencia. Claro que sí, yo estoy más que seguro que los niños, los adolescentes y también, como lo dijimos, el público en general va a llegar a este taller de lengua náhuatl. ¿Qué has escuchado de Cumbre? ¿Qué has visto de Cumbre? ¿Te estás preparando, Beto? ¿Estás viendo videitos ahí? ¿O cómo es tu preparación para ir a Cumbre? ¿Qué he visto? ¿Qué he escuchado? Pues que se celebra la riqueza cultural del estado de Veracruz, ¿no? Como de todas las comunidades también, especialmente de la cultura tutunacú. He visto que hay muchos artistas también de pueblos originarios,
y que se realiza en el parque ¿cómo se llama? Taquilzucut, Tequiltzúcut, así es. de allá de Papantla. Entonces yo supongo que va a haber aparte de la lengua tutunacú, va a haber otras lenguas, ¿no? Que están cerca de la región. Así es, Beto, vamos a tener, incluso hay danzas dentro de Cumbre Tajín, que no solamente son danzas de la cultura totonaca, sino que otras danzas, otros rituales que son de otros pueblos originarios. Beto, ¿qué significa para ti llevar tu lengua náhuatl con este taller que nos acabas de mencionar a este espacio? Pues relativamente la Huasteca compartimos muchas tradiciones, muchas saberes con la cultura tutunacú. Entonces siento que es un acercamiento como más profundo hacia esa región. Yo creo que muchas de las personas que van a estar presentes en ese lugar también conocen algo de la cultura náhuatl. Entonces pienso que va a ser muy enriquecedor como conocer, aparte de la lengua tutunacú, conocer también otras lenguas y también compartir mis saberes, mis costumbres, que conozcan, que se escuche allá en este espacio, ¿no? Claro que sí, Beto. Y mencionabas algo muy importante, que va a haber presencia de otra y que vamos a hacer una conexión entre la cultura tutunacú y la cultura náhuatl. Pero pues estamos relativamente cerca. Tú eres Exacto. del municipio de ¿qué? ¿De Chicón? De Ixhuatlán de De Madero. Ixhuatlán de Madero. Está relativamente cerca, a horas de Papantla, ¿no? Ujú. Y de este lado, por el parte de Puebla, en Huehuetla, Puebla, para los que nos escuchan también ahí, hay personas que hablan la lengua náhuatl y hay personas que hablan la lengua tutunacú. Entonces va a ser algo muy interesante, muy importante también para que se acerquen, para las personas que van a estar en esta edición de Cumbre Tajín. Beto, ¿qué te gustaría a ti de manera personal? ¿Qué te gustaría que las personas que asistan al taller de lengua náhuatl pues se lleven? Pues yo quiero que se lleven todo, o sea, como que conozcan Sí. todo de la cultura náhuatl, pero sabemos que es un taller de 2 días. Entonces vamos a hacer todo lo posible para que se lleven aunque sea una palabrita, un piali, por ejemplo, un buenos días, que se lleven algún saber de la lengua náhuatl, que se lleven, no sé, cómo se dice, abuela en la lengua náhuatl, hueynana, hueytata, como con los, los aspectos culturales que hay en la zona de la Huasteca. Entonces, pues sí, como me gustaría que se lleven muchas cosas, ¿no? Pero por estos 2 días que vamos a estar allá es como muy imposible que aprendan en un rato. Claro que sí. Vamos a hacer todo lo posible por compartirles lo más que podamos de nuestra cosmovisión, tanto de la lengua náhuatl como el de la lengua tutunacú, en estos 2 días, viernes y sábado. Y pues también, como lo dijo Beto, esperamos que llegue mucha audiencia, de la cual estamos seguros que van a llegar. Y pues también les adelanto que para los talleres también vamos a tener actividades lúdicas y por ahí también va a haber unos premios, unos materiales que vamos a compartir para que no solamente se lleven la experiencia, ¿no? Sino que también se lleven un material que puedan ahí usarlo en casa para ver las lenguas indígenas, para ver la lengua tutunacú, la lengua náhuatl desde sus hogares. Entonces, pues los esperamos, los invitamos a que nos acompañen. En un momento más estaremos hablando de otra actividad, que esto es más académico, un conversatorio. En un momento más les compartimos toda la información, pero antes quiero leer unos saludos. Isamar Zárate nos dice: saludos, los escuchamos desde las oficinas de la Academia Veracruzana. Un saludo a la compañera Isa que nos está escuchando. De igual manera, a Rocío Flores nos dice: un gusto en saludarlos desde la Torre Orgullo Veracruzano. Saludamos a Rocío. Candy Vázquez, maestra Gaudencia,
nos dice: saludos, maestro Miguel, un gusto y un placer escucharlo, y nos dice: muy bonito programa. Maestra Candy, quiero agradecerle por el apoyo que también nos hizo con respecto a la certificación que vamos a realizar el día de mañana. Como siempre, la maestra Gaudencia poniendo todo de su parte para fortalecer y preservar nuestras lenguas indígenas, y pues claro, la queremos saludar y agradecerle en esta tarde. Ortiz Aide nos dice: saludos desde Aguadulce, Papantla, y pues también la saludamos. Iván Nicolai Landero Olivares nos dice: Piali, y nos dice: Macuali Teotlaqui. Tenga buena tarde. Tengan buena tarde, muy bien, buenas tardes también para ti, Iván. Y nos dice Kashen Iván, Tlen Iván. Bien, vamos a seguir platicando de esto. Ahora nos vamos con una sección que se llama Tantlinin, y vamos a hablar sobre el Chicomexochitl, un ritual del pueblo náhuatl, y lo escuchamos y regresamos con más. En los pueblos de Veracruz, el cuerpo también habla. Hay pasos que no son solo movimiento, son ofrenda, son petición, son memorias que danzan. Es el eco del son en la tierra, la danza que nace en el ritual y vive en las comunidades indígenas. Bienvenidos a Tantlinin, donde los danzantes conectan el cielo, la tierra y el corazón del pueblo. Chicomexochitl, nipilsinsi, yate cholchicawa, quemas más igual me sin toca, quitlatlania maya yexitla ishu. La ishua iwan mati, iwan quemas la agua quitlatlacualtia, pampaquineki matla awetzi iwan ikino huelice sin toca. Chicomexochitl es la deidad del maíz y se honra en la siembra, donde se pide que las matitas crezcan sanas. Cuando hay elotes, se realiza el elotlamanalistli como agradecimiento, y en épocas de sequía se hace el atlatlacualtilistli para pedir lluvia necesaria para la siembra. Se dice que si Chicomexochitl es olvidado o si no se le respeta, se entristece y puede ocasionar sequías, malas cosechas o hambruna. Kashen tiku kinkakasakasmatmakon, kauniampi kinkakasakasmatpatit, uma programa en kumawanikan, quinta chuinkan, voces indígenas de Veracruz, umatas jujutmakan tashtima, Radio Más, Chunachana, Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas. Bien, estamos ya en la recta final de este programa Quinta Chuincán, Voces Indígenas de Veracruz, y pues la invitación es que nos acompañen, a que se sumen a las actividades que se van a realizar en Cumbre Tajín en este año 2026, que lleva por nombre Tapachawan, alegría que une culturas. Ese es el lema de esta edición de Cumbre Tajín, y queremos saludar a nuestra buena amiga Mirna Ibarra. Saludos, maestro Miguel y Ruperto, desde la ciudad de Huatusco. Le regresamos pues los saludos, muy feliz de ver el mensaje de la conta Mirna, y pues esperemos tenerla muy pronto aquí en la ciudad de Jalapa, y pues convivir con ella. Saludos hasta Huatusco, conta Mirna, pues la queremos mucho. Bien, también en esta edición de Cumbre Tajín vamos a tener un conversatorio que se llama Lenguas Originarias, Acciones para no Morir.
en donde van a estar un panel de expertos, quienes nos estarán compartiendo cuáles son estas acciones que se tiene que realizar, tanto la sociedad civil como también las autoridades, para que nuestras lenguas originarias pues no se pierdan y las fortalezcamos. Beto, platícanos quiénes van a estar en este conversatorio que lleva por nombre Nuestras lenguas originarias, acciones para no morir. Claro que sí, Miguel. Van a participar el maestro Aldegundo González Álvarez, es director de Educación Básica en la Dirección General de Educación Indígena. También va a estar el maestro Cecilio Morales Vázquez, es el jefe de sector de Papantla de la Dirección General de Educación Indígena. Y por supuesto también va a estar la maestra Roxana Mina Joaquín, ella es subdirectora de Servicios Educativos del IBEA, y por acá también un paisano, el licenciado Genaro Hernández Sánchez, es del colectivo Macahuane Totlastol, me parece ser que es de allá de La Soledad, Tlachichilco, Veracruz. Y por supuesto también va a moderar el maestro Victoriano de la Cruz Cruz. Muy bien, este va a ser pues el panel de expertos, ahí lo tienen, para que nos vayan a escuchar el conversatorio, Nuestras lenguas originarias, acciones para no morir. Preparen sus comentarios, sus preguntas, porque vamos a tener a personas expertas en el tema. La cita es este 21 de marzo a las 3 de la tarde en el auditorio Juan Simbrón. Y de la misma forma vamos a tener una transmisión en vivo de este conversatorio, pues por ahí nos va a estar apoyando nuevamente el compañero Luis Donaldo. Pues ahí está la invitación para el conversatorio, nuestras lenguas originarias, acciones para no morir. Ya el compañero Beto nos presentó a los participantes, pues ahí está la invitación para que nos acompañe. Pues el tiempo se nos está agotando. Beto, ¿algún mensaje de que quieras dejarle al auditorio? Queda Toguampo Miguel, Mayuica, Mayaca, Nepa, Testachiniti, Templaza, Ticamati, con Aguatlasco, Templaza, Tequihuía, Totlastor. Y bueno, pues ahí les estamos compartiendo después que asistan a este evento, que no se trata solamente de observar, sino de vivir la experiencia, de aprender palabras en diferentes lenguas, en náhuatl, en totonaco, en tepegua, a escuchar la lengua en contextos reales, y pues conocerla como parte viva de nuestra identidad, además de esas acciones que contribuyen a la valoración de las lenguas. Claro que sí. Pashtagatzini, Tikugingagasakashbetón, Uma Kakotanunak, Pashtagatziniao, Radio Más, Chunachana, Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas, Spalakata, Kingamashkin, Umakistamaku, Nagalchuenanau, Nalachita, Umak, Cumbre Taquín. Pues bien, muchas gracias a Radio Más y al equipo colaborador, a Federico Ríos y su equipo de colaboradores por llevar pues esta transmisión a ustedes, también a Luis Donaldo por hacer esta transmisión por vía Facebook, y pues la invitación está para que nos acompañen en esta edición de Cumbre Tajín. Nos vemos en el siguiente programa y les digo que nos vemos en esta edición Tapashawan, alegría que une culturas. Pashtagatzines, Natanoctao. Muchas gracias, nos vemos pronto. La Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas y Radio Más presentaron Quintachuencán, Voces Indígenas de Veracruz. Un espacio hecho con el corazón. Nos volveremos a escuchar con más saberes y cultura en la próxima emisión. Por amor a Veracruz. Gobierno del Estado.